En oraconelcorazonradio.com, tu radio por internet, y el canal de YouTube Ora con el Corazón Radio, le ofrecemos el programa Conozcamos Nuestra Fe, análisis del Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Germán Acosta Rubio, director espiritual de Radio María en Bogotá, Colombia. Apreciados oyentes de Radio María, muy buenos días. Iniciamos la semana y con ella también proseguimos entusiastas el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. El pan diario para nuestro espíritu que nos hace comprender mejor el misterio cristiano y que intensifica en nosotros el amor a nuestro Señor Jesucristo, quien vino para revelarnos al Padre, para regalarnos el Divino Espíritu. Entonces, prosigamos con la constancia que ha caracterizado a tantos de nuestros oyentes, mirando a la parte segunda del Catecismo de la Iglesia Católica, sección segunda, que habla precisamente de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y ya nos dedicamos a mirar a este sacramento precioso, esencial, el sacramento del bautismo. Hoy nos detendremos en el tercer acápite, en esta sección segunda, en la parte segunda, que habla de cómo se celebra el sacramento del bautismo. Es importante recordar lo que hasta ahora hemos estudiado. El origen del bautismo, ya lo sabemos, es en Cristo mismo. Y el sacramento del bautismo queda demostrado en toda su grandeza en el hecho de Jesucristo, quien quiso también él hacerse bautizar, y en el bautismo que él mismo inauguró desde la cruz, allí donde desde su costado brotó sangre y agua que nos ha permitido la redención, la regeneración de la gracia, que ha reconstituido los lazos que se habían roto por la desobediencia de nuestros primeros padres. Bienvenidos entonces, que el Divino Espíritu nos guíe por la senda de la verdad. En las anteriores catequesis, queridos oyentes, señalábamos los fundamentos, la razón de ser, el origen, la gracia que se nos comunicaba a través del sacramento del bautismo. Ya hoy, a partir del número 1229 del Catecismo, vamos a hablar sobre la celebración del sacramento, como la Iglesia lo celebra hoy. Podríamos haber hecho un excursus mucho más profundo, pero creo que no es de oportunidad en este momento sobre la historia del bautismo. Lo podemos hacer en otro momento. Es una historia muy bella que comienza desde Jesucristo mismo y prosigue hasta nuestros días. Nos habla entonces el número 1229 hasta el 1233 del Catecismo de la iniciación cristiana. ¿Por qué se le llama al sacramento del bautismo sacramento de iniciación cristiana? Ser cristiano exige, desde el tiempo de los apóstoles, un camino y una iniciación con distintas etapas. Este itinerario puede ser recorrido rápidamente o lentamente. Cada uno deberá comportarse según los elementos esenciales. Este proceso incluye el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio que provoca una conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo
y el acceso a la comunión eucarística. Este número 1229 es de una importancia extraordinaria, porque nos da el secreto, nos da el método, nos da la clave, el camino para una auténtica madurez cristiana. Este número es de los números importantes en el entero catecismo. El número 1229, no lo podemos olvidar. Lo primero que nos dice este número es que para llegar a ser auténticos cristianos, eso no se logra de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo. Más aún señala que los tiempos en la vida cristiana no son los tiempos del mundo, los tiempos de una empresa, por ejemplo, que se propone un cronograma, establece unas tareas y luego las va cumpliendo de manera parcelada, puntual. Los tiempos no son los tiempos de un banco, donde el dinero gana un interés mensual. El tiempo en la vida espiritual y en la vida cristiana es un tiempo distinto para cada ser humano. El proceso de fe no se mide ni en 3 años, ni en 4 años, ni en 12 años, sino que el proceso de fe es una experiencia de cada uno, personal. Ahora bien, este número 1229 nos dice que la Santa Madre Iglesia, porque es precisamente madre y porque es maestra, nos va a acompañar en todo este tiempo. Nos va a guiar, nos va a orientar. Y no solo eso, sino que nos va a dar unos elementos, nos va a dar unos subsidios, unas ayudas, para que podamos crecer en nuestra vida cristiana. Aquí, como lo he dicho siempre, será necesario quitarnos de la cabeza el cassette, o el disco duro, o el chip, si quieren, que hemos traído hasta ahora. Los cristianos católicos concebimos la vida cristiana en muchas oportunidades de un modo demasiado folclórico. Sí, voy a recibir los sacramentos, entonces los recibí, ya. Voy a la misa de vez en cuando, ya. Pero hay una neta separación entre lo que es la vida del templo, la vida de la liturgia, la vida de los sacramentos y la vida ordinaria. Un hombre que se catalogaba muy creyente me dijo un día, cuando yo le hice ver que estaba haciendo unos negocios que no eran: no, pues que yo soy muy buen cristiano. Yo voy a misa todos los domingos, a mis hijos los hice bautizar a todos. Y tengo un hijo que se está preparando para la confirmación. Pero, padrecito, los negocios son los negocios. Una cosa son los negocios y otra cosa es ir a la iglesia. Ni siquiera me dijo la vida espiritual. Perdónenme, seguramente yo soy igual a él, pero debo decir que del cristianismo este señor no ha entendido ni el ABC. Porque hay una mentalidad de cumplimiento de normas externas. Somos demasiado dependientes de las leyes y le tenemos tanto miedo a las leyes que incluso buscamos el modo de aparentar que las cumplimos evadiéndolas. Aquí el catecismo nos dice que definirnos cristianos es un camino de toda la santa vida. No de un día, ni de una semana, ni de una celebración, ni de una fiesta patronal. Y que es un itinerario, lo ha dicho aquí el número 1229 del Catecismo. Y este itinerario, dice el Catecismo, algunos lo recorren más velozmente,
otros más lentamente. ¿Y por qué digo que este número 1229 del Catecismo es tan importante? Porque nos va a dar las etapas de la auténtica experiencia de un hombre que quiere buscar a Jesucristo. Hay que cumplir una serie de etapas. Aquí aparece otra inconsistencia. Nosotros somos como quien está muy afanado por subir a un segundo piso y entonces sube saltando. No sube de escalón en escalón, sino de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 10 en 10 para llegar más rápido a la parte alta. Es factible que tropiece y se haga mucho daño o se ruede por las escaleras. ¿Cuántos accidentes hemos visto? Problemas de columna, fracturas, problemas, no sé, golpes en la cabeza por caerse uno de las escaleras. Fácilmente hasta cayéndose de una escalera uno puede perder la vida. La escalera es necesario subirla escala tras escala o escalón tras escalón. Pero a veces, además, pretendemos en nuestra vida cristiana que la escalera tenga un primer escalón, pero que no tenga el 2, el 3, el 4, sino el quinto por allá o el sexto. Y entonces pretendemos, ¿no?, saltar del 1 al quinto y nos vamos al vacío. No, señor. La vida cristiana, como la escalera, tiene unos momentos específicos. Y hay que llevarlos en su orden. El apóstol Pablo dice que a los niños no se les puede dar sino leche. No se les puede dar alimento sólido porque si no se ahogan. Ya cuando los niños vayan creciendo tendrán capacidad del alimento sólido. A mí me parece, modestamente o inmodestamente dirán algunos, pero lo voy a decir, que nos saltamos los debidos procesos. Siempre pongo la comparación un poco superficial del deportista colombiano. Hasta hace unos 20 años pensábamos que porque habían grandes talentos en el país, de una vez los podíamos lanzar al estrellato. Kid Pambelé. Y resulta que los lanzamos al estrellato y se estrellaron. Porque no se respetaron unos debidos procesos. El pobre Kid Pambelé, Antonio Cervantes, no tiene la culpa de lo que le ha pasado. Es que uno de los procesos fundamentales es una familia bien constituida. Es el haber tenido la figura del padre, de la madre, para poder ajustar una conducta correcta. Una de las partes fundamentales del proceso es la alimentación, es el techo, es la casa. Hemos venido a entender que todo tiene unos ciclos. Recientemente concluyeron los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. Y me gustó mucho oírle a todos los deportistas en todas las disciplinas que decían: hemos comenzado nuestro ciclo olímpico. Y lo decían los que han sido ya merecedores de medallas, ¿no? Mariana Pajón dijo: comienzo mi ciclo olímpico en BMX con miras a los Olímpicos de Tokio. Así debe ser. En el fútbol también hemos entendido que hay que llevar un proceso, que es necesario cultivar las familias, que los chicos vayan al colegio, que tengan un buen rendimiento escolar, que aprendan a ver que no todo es el dinero y que si el dinero llega no es para malgastarlo o para perder la vida o para caer en las drogas. Hemos ganado mucho. Miren que Colombia ha ganado muchísimo en eso. Las figuras de un Falcao, de un Cuadrado, de un James, ¿por qué son lo que son?
porque ya se les ha cuidado esa parte inicial de sus vidas, porque se les ha llevado desde la quinta, cuarta, tercera, desde la sub-16, la sub-20, hasta lo que son hoy, porque han tenido la oportunidad de salir al exterior, de tener una visión global del fútbol, porque han aprendido a relacionarse con alemanes, españoles, italianos, o belgas o ingleses. Y todo eso nos lleva a que esta misma generación ha clasificado 2 veces al Mundial de fútbol. Pero porque hubo unos procesos. Además, es necesario cuidarles sus dietas, cuidarles el día, cuidarles la noche, cuidarles sus ejercicios. Bueno, sirvan todas esas comparaciones. Para entender lo que aquí nos dice este número 1229, ya se lo señalaremos a ustedes en un momento. Nos dice este número 1229 que debemos quemar las etapas bien quemaditas. También lo digo desde lo que soy, este fariseísmo que no se me va. Pero tengo la sensación de que aquí pretendemos hacer cristianos en moldes, en series, como si fueran clones. Por ejemplo, un elemento que es insustituible es una experiencia de encuentro con el amor infinito de Dios. ¿No creen ustedes que en muchos casos lo suponemos? Pensamos que eso ya está, que está como por generación espontánea en cada uno. Y comenzamos a construir. El sábado pasado fui a dar una charlita en un encuentro en el convento de las Hermanas Clarisas. Ya había ido hace un mes. Y hace un mes me encontré con que al frente del convento están haciendo unas excavaciones profundas, muy profundas, porque van a construir un edificio. Pues estas excavaciones llevan ya como 3 meses, trabajando arduamente. Y uno quisiera ver ya el edificio, ¿no? 10 pisos, pum, 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 pum. Pero el edificio tiene que sostenerse sobre bases sólidas, tiene que llevar la excavación hasta encontrar una roca sólida para comenzar allí a hacer toda esta parte fundamental y para colocar el hierro, el cemento y todo lo que se dispone de tal manera que los pisos que se vayan a construir resistan, sean sismo resistentes, resistan el peso no solo de las estructuras, sino de las personas que van a habitar ese edificio, de los enseres, de todo eso. Y hay muchos que construyen sin siquiera echar fundamentos, no, lo dice el Evangelio, construyen sobre arena, no sobre piedra. Pues ese tipo de construcción está llamado a caerse. Y lo primero que deberíamos hacer, aquí nos dice el catecismo, lo primero que debemos hacer es anunciar la palabra. Yo no sé, perdónenme ustedes, tenemos el afán de dar sacramentos y de preparar para los sacramentos, pero es que hay una fase previa, que es el anuncio de la palabra. Y aquí, pues, para usar un término que ojalá sea inteligible, el anuncio del querigma. El decirle a la gente, a las familias, a las personas, al industrial, al hombre del comercio, al hombre de negocios, de la política, de la medicina, a los complejos mundos que existen en la cultura, decirles que Jesucristo es, que Jesucristo se encarnó, que se hizo hombre y que nos viene a revelar el amor del Padre y la plenitud del Espíritu Santo. Aquí el anuncio de la palabra supone que quien anuncia esa palabra esté convencido de la palabra que anuncia. Y ya solo ese hecho es bastante
crítico y sumamente exigente. El anuncio de la palabra es dar testimonio. Miremos que en la dinámica que Jesucristo realiza con sus propios discípulos, primero los discípulos, ya lo dije, son discípulos. Han vivido con el Maestro, saben dónde mora, participan de la vida del Maestro. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, dirá Pedro en el capítulo 6 de Juan. Y esto muestra una pertenencia, ¿no? Un seguimiento al Maestro. Y entonces, una vez han hecho la experiencia del discipulado, como lo dice Aparecida, entonces ya viene la segunda etapa, que es la de la misión, el envío. Pero primero se necesita el discipulado, la comunión de vida con Jesucristo, la experiencia sentida, consciente del amor de Cristo, el hacer a Jesucristo parte esencial, fundamental de nuestra propia existencia. Ese es el primer paso. El segundo paso ya es anunciar este acontecimiento y anunciar a Jesucristo al otro como fruto del gozo del encuentro amoroso con Jesucristo. También el pasado sábado en la tarde se me invitó a dar una charla a un grupo de 50 personas en Chía, guiados por un grupo de la Renovación Carismática. Lo que a mí me emocionó es que encontré a líderes que vienen anunciando a Jesucristo hace 40 años, frutos de las escuelas de evangelización del padre García Herreros y del padre Echeverry, etcétera, tocados del Espíritu, unos líderes que han pasado por muchas aguas y por debajo de muchos puentes, con grandes logros, a veces incomprendidos, etcétera, y sin embargo mantienen sus comunidades vivas desde hace 40 años. Emocionante, de verdad. Y mirando al modo como ellos han llevado su vida y su vida de misión, han respetado estos procesos. Plenos de Dios, del gozo en el Espíritu, lo testimonian, lo dan. Reavivan los dones, reavivan los carismas. Esta es otra cosa. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que sea Él en nosotros el que anuncie. Para que no sea un anuncio solo de palabras huecas, vacías, o de categorías filosóficas, sino para que sea un anuncio impactante, pero no con el impacto del hombre, sino con el impacto del Espíritu Santo. Y eso supone no leer al Espíritu Santo en categorías sociológicas de hospitalidad, sino creer que el Espíritu Santo realmente existe, es el amor del Padre y del Hijo, es el fuego, es el trueno, es el aire, es quien nos arrebata el corazón a Cristo. Solo así, y solo así, entonces el anuncio, y miren, no vamos sino en la primera etapa, que es la etapa del anuncio. El anuncio de la palabra será vivo. Decía el padre Canta la Mesa que el mundo está lleno de palabras, y para que la palabra de Dios resuene como palabra de Dios, se requiere liberar la acción del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y quien anuncia no es el maestro de los demás, sino el hermano mayor que preside un santo viaje, decía Chiara Lubich, ¿no?, con sus hermanos menores en el proceso de la fe. Esto es el anuncio, solo el anuncio de la palabra. No de la palabra con minúscula, sino de la palabra con mayúscula.
del Verbo, el Logos, que se hace carne y viene a habitar en medio de nosotros. Que Jesucristo no sea una idea, ni un eco, ni algo virtual, sino que sea Él vivo, sea amigo, sea partícipe, sea esencial en la vida de quien va a anunciar. Solo así se impacta. ¿Y por qué estos hombres y estas mujeres en 40 años han logrado impactar? Porque están llenos de Jesucristo. Así de sencillo. Y porque lo anuncian desde el poder del Espíritu Santo. Mucho me temo que hoy estamos vaciando al Espíritu Santo de su poder. Lo nombramos, sí, claro. Hay que nombrarlo. Pero le tenemos miedo a su acción. Y perseguimos su acción, que es peor. Y creemos que es una locura o es un loco quien cree en la acción del Espíritu Santo. Es un pobre ridículo. Porque lo más importante es estar tierra a tierra, es mirar las variables de la sociedad, es una cantidad de cosas. Pero eso del Espíritu Santo es de locos. No fuimos educados para eso. Somos demasiado esquemáticos, demasiado cerrados en nuestros cubículos y de ahí nadie nos saca. Y resulta que el Espíritu Santo sopla donde quiere, como quiere, cuando quiere. Y debemos estar atentos a la acción del Espíritu Santo. Hay que creerle al Espíritu Santo sin fanatismo, sin extremos, sin el prejuicio pentecostal, sin el prejuicio de los testigos de Jehová. No. Pero es innegable que es parte esencial de la divina palabra la acción del Espíritu Santo. Solo así entonces la palabra de Dios, dirá el padre Rainero Canta la Mesa, resonará como palabra de Dios. Y esto precisamente no obedece a ser eruditos o de fácil expresión. No, miren el cura de Ars, pleno del Espíritu Santo, el impacto que alcanzaba. Porque no es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. De ese modo viene un segundo momento. Quienes escuchan quedan atraídos por el Evangelio, por la buena nueva de Jesucristo. Encuentran un significado para sus vidas. El significado de sus luchas, de sus esfuerzos, de vivir a veces en estos barrios marginados y pobres, en un piso de 3x3 o de 5x5. En un inquilinato donde todo es cemento, donde no hay zonas verdes para los niños, donde están asediados por el ladronzuelo de la cuadra o por las pandillas, donde no hay ilusiones, motivos para vivir. La situación más terrible, la que se vive en las ciudades. No sabemos de los dramas tan atroces que se viven. Y entonces es darles a Jesucristo, no para evadir esos dolores, sino para encontrarle un sentido a la vida, un motivo a esto que sin Jesucristo es una auténtica náusea. También ayer tuve la oportunidad de visitar una oyente, a quien saludo porque es una oyente de toda la vida, Isabelita, en Patio Bonito. Y entonces por ahí recorrí Patio Bonito, parte de Bosa, de todas estas, ¿no?, estos núcleos humanos de Bogotá, por no hablar de las comunas en Medellín, el distrito de Agua Blanca y todo lo demás en el Valle, en Cali o en muchos lugares. El día a día de estas personas, el ir y venir, el tráfico, los comercios, la contaminación ambiental, en fin. Y es ahí, es allá donde la gente está esperando que les demos una razón para vivir. Y si no les damos esa razón para vivir, la gente, entonces, ¿en qué termina? La prostitución, la droga, el alcohol. Y nuestras nuevas generaciones en el sinsentido de la vida, que se recoge en todas estas tribus urbanas. Y finalmente, en el suicidio, en la muerte. Por ende, tenemos que llevarlos a Jesucristo, sacarlos de esa tristeza, de esa amargura, de esa
rutina. No, mirarlos a los ojos y darles un motivo, una razón de ser para sus vidas. Y esa razón de ser no es otra que Jesucristo mismo. Y entonces, para llegar a ellos tenemos que estar convencidos, plenos del Espíritu. Pero tenemos que llegar nosotros. Decía Monseñor Mario Rebollo de feliz memoria, los vacíos que dejamos nosotros los llenan otros. Y eso es cierto. Si no hacemos este anuncio alegre, gozoso, dichoso, ungido, pleno, sin caras amargas diciendo aquí mando yo, sino abrazando al hermano, entrando ahí en estos inquilinatos donde se huele a petróleo o a cocinol, bueno, eso ya desapareció, pero en muchos casos por ahí se usa, donde no hay cómo pagar no el arriendo del mes, ni siquiera donde se toma el agua de panela a la gente porque no hay más. Y lo digo con conocimiento de causa porque Radio María se sostiene por estos pobrecitos que merecen un monumento y a los que visitamos permanentemente. No para que nos den el centavo, sino para compartir con ellos. Tendremos muchas falencias, es claro, pero finalmente ellos necesitan esa esperanza, esta ilusión, este gozo de Jesucristo. Miren, ni siquiera hemos llegado al bautismo todavía. Entonces, el anuncio de la palabra, todo lo que supone, la acogida del Evangelio, que provoca una conversión, un cambio, una esperanza, una ilusión. Y desde ahí viene una adhesión a Jesucristo, un sentir que Jesucristo entra, que Jesucristo, el Hijo de Dios, abraza, que Él viene con misericordia, que acoge, que perdona, que sana, que purifica, que transforma radicalmente. Se siente vivo a Jesucristo, no es una idea, no es un esquema, no es una abstracción, es una realidad. Y aquí también me permito, en el desvarío y la locura, decir que a veces los católicos hablamos de manera tan elaborada, tan técnica, que nuestra gentecita de a pie no entiende un chiras. Y lógicamente, si encuentra allí a los hermanos valdenses, si encuentra allí a los bautistas y al otro lado a los metodistas, y el lenguaje es el del abrazo, el de la sonrisa, el de la acogida, el del entusiasmo, el de la fiesta, y el de, en muchos casos, el grito del amor de Cristo, pues lógicamente la gente se nos va. Y bueno, dejemos así. De todas maneras, ya una vez se produce este encuentro, entonces surge la adhesión a Cristo, la convicción de su realidad, del Hijo de Dios. Eso nos dice el catecismo, pero qué tristeza, ahora nos hemos dedicado a decir que Jesucristo no es, que es un hombre común y corriente como los demás hombres, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, el Mesías, que Él no es el camino, la verdad y la vida, que la verdad es algo que se viene a descubrir desde abajo, desde lo cultural, desde la tierra, desde todo eso. Les quitamos la alegría de Jesucristo, el Hijo de Dios, de manera irresponsable a la gente. Entonces Jesucristo termina siendo un fantasma. Y así entonces, ¿a quién vamos a adherir? ¿Por quién profesamos nuestra fe? Si nosotros mismos estamos poniendo en tela de juicio la autenticidad de la fe. Y entonces cuando se anuncia al crucificado, no como el derrotado, no como el que se vació de su divinidad, no como el que murió pero no nos justificó, ni nos salvó, sino como el Hijo de Dios que muere por amor y solo por amor, y que en la Eucaristía se nos da en su carne, sangre y divinidad para salvarnos. Ah, pero si ahora es que ya no es eso, es una memoria, es un recuerdo, es una cena cualquiera, pero no es el sacrificio de Cristo,
ni es la substancialidad de Cristo presente en el cuerpo y la sangre, viva y real en el altar. Perdemos también el sentido de la Eucaristía y de su sacralidad. Entonces, solo cuando entendemos esta realidad adherimos a Él dichosos. Y es ahí, entonces, cuando ya podremos hablar, después de esta profesión de fe, dice el catecismo, del bautismo y del compromiso que supone este itinerario. Repito, los sacramentos no se deben ver como algo separado, no fraccionado, como por secciones, sino que es un camino de fe, de compromiso, de crecimiento, etc. Bueno, ya hablaremos entonces de cómo entrar en esta etapa del bautismo. Pero no podemos olvidar todo lo anterior. Nuestro teléfono 746-0091, 018-180-169, la línea gratuita nacional, 321-470-1712, para que ustedes nos envíen sus voces en el WhatsApp. Muy buenos días, ¿con quién tengo el agrado? Buenos días, Padre Germán. Mucho gusto. Habla Eduardo de Bucaramanga. Bienvenido, Eduardo. Me agrada mucho tener oyentes desde Bucaramanga. Gracias, Padre. Bueno, Padre, quisiera decirle que voces como la suya tendríamos que estar a diario escuchando en nuestra Iglesia Católica. Lamentablemente, pues, no son muchas, Padre. No se habla del Espíritu Santo, del bautismo. Se nos están yendo nuestros hermanos para otras denominaciones. Y claro, todos somos culpables. No solamente sacerdotes, todos, porque todos somos llamados a evangelizar, Padre. Tenemos una misión, pero no la cumplimos. Y usted, Padre, nos demuestra con todo lo que usted dice, pues, de que debemos emprender esa misión, porque estamos tardíos, Padre, para esa misión y posponemos mucho las cosas. Nosotros, como bautizados con ese deber y con esa misión, realmente no estamos asumiendo nada de la evangelización y mucho menos de dar testimonio a las personas. Por eso, como usted dice, Padre, se nos están yendo, las iglesias están quedando solas, los conventos desocupados y cerrados. De verdad, pues, es triste. Nuestra iglesia poco a poco está yendo en un hilo, Padre, de acabarse. Lamentablemente, también por nosotros mismos. Es mi punto de vista, Padre. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Aunque usted ya nos ha dicho, lo que pasa es que se nos olvida, necesitamos que nos recuerden, pero sería muy bueno desde los púlpitos hubiera una misión para que todos nos comprometiéramos con la evangelización, con el testimonio, para de verdad poder tener una iglesia católica más fortalecida. Gracias, Padre. A usted, muchas gracias, muy amable. Sí, yo creo que este oyente pide a gritos una misión. Bueno, en Aparecida se proclamó la Gran Misión Continental. Y esta misión supondría, no sé, de parte del episcopado, de los sacerdotes, una predicación del amor de Cristo, pienso yo, no sé. En todos los púlpitos, como decía Rafael. Y una predicación sentida, ungida, ¿no? Al estilo de los curas antiguos, que se subían allá con su bonete, ¿no? Y su roquete y su estola al púlpito. Pero a hablar con unción y con entusiasmo, con el Dios por dentro. Esto sí que es urgente,
me parece, porque se necesita de la alegría del anuncio del Evangelio, de la buena nueva, la alegría de saber que Jesucristo nos trae la salvación y nos comunica la vida eterna. Es la gran novedad a la que estamos llamados, a la que somos invitados, todos. Y entonces, pues vamos a trabajar, y yo les he invitado a ustedes ahora a que hagamos al estilo de Padre Public, este sacerdote austriaco, la gran campaña de asalto del Santo Rosario en todos los pueblos de Colombia, en todas las montañas, en todo lugar. Y que nos digan, aquí vamos a ir sumando, ahora en la puntadita vamos a leer los que ya han creado estos puntos de asalto del Corazón Inmaculado de María. Yo creo que también ella quiere entrar en esta misión de manera decidida, es urgente, es apremiante, no podemos perder tiempo. Y esto va a incidir en lo social, en lo económico, en lo político, en la vida del país. Por esto urge el anuncio del acontecimiento de Cristo. Buenos días. ¿Aló? Muy buenos días. Sí, buenos días. Que Dios me lo bendiga y la Virgen me lo acompañe. Le habla Joshua. Hola Joshua desde Santa Marta, bienvenido. Mi hermano, que Dios te bendiga y siga dando esa sabiduría y esa continuidad en la palabra de Dios. Mire que voy a anotar 3 punticas ahí que usted ha venido hablando y habló con mucha euforia. Y es la de que sí, Dios fue normalito y sigue siendo normalito, pero un normalito que hizo lo que estuvo establecido y está establecido por el Padre. Está tan establecido que se entregó por una cantidad de personas bellacas que no queremos entender muchas veces lo que dice las Sagradas Escrituras, y que se entregó por cumplimiento de la voluntad del Padre. Esa es una. La segunda es, yo vivo como un ermitaño de donde le hablo. Yo fui misionero. Yo fui y seguiré siendo fraile hasta que termine mi peregrinar aquí en la tierra. Y cuando salgo a la ciudad, salgo a evangelizar, a promulgar esto, y he encontrado los miles de inconvenientes. Hay muchos sacerdotes diocesales que son amigos míos, son mis hermanos y comprenden lo que yo hago, pero que hay unos que me han querido poner un contrafuerte a lo que les toca hacer ellos como activos, como eso de haber entregado su vida a ser hijos escogidos y ungidos de Dios. La tercera es que el Espíritu Santo utiliza al ser humano como esos altavoces para dar a conocer el estandarte de la Iglesia, el estandarte de ser hijo de Dios, el estandarte de ser la persona que debe coger a sus hermanos, aquellos que usted dijo, aquellos los del fogón de leña, aquellos de los que no tienen el poder económico, y tener ahí donde está la sustancia de un buen caldo. No es el de la estufa de miles de millones, es de la estufa, del fogón donde Jesucristo, nuestro Señor, comió con su pueblo, que se untó de ese pueblo para dar a conocer la voluntad de Dios Padre. Y nosotros tenemos que saber, y me dolió la aclaración o la enseñanza que nos dio la vez pasada, que cómo es posible, le hago yo este interrogatorio o este interrogante a usted, mi hermano, ¿cómo es posible que dentro de la Iglesia protestante vale tal cual como el de la Iglesia Católica el bautismo? Yo me quedé sorprendido con lo que usted dijo, porque la verdad es que yo le digo, ¿quién puede saber más de una profesión? ¿El que llega hasta quinto de primaria o una persona que estudia en universidad una profesión? Ese es un ejemplo que le pongo así, porque es que yo no puedo concebir, porque yo veo bautismo cerca de los ríos donde yo vivo, donde yo estoy como ermitaño, y
y veo la recocha, el desorden, la manera tan fea o tan ilógica de decir que están bautizando a las personas. Entonces, para mí, de ir con con un niño, una criatura inocente, porque lo más grande que tiene Dios es la inocencia, o si no dice, dejad que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Y convertir el bautismo y creer hablar del Espíritu Santo en la forma que lo hacen, ponerlo como en el barro, como si fuera una cosa tan normal, cuando es el poder de Dios en la persona existente lo que va a hacer, porque acuérdese que el diablo también hace milagros. Yo lo que digo es que usted está dando una enseñanza y una cátedra, más que de universitaria, esto viene siendo una cátedra de un pueblo, de un corazón lleno de amor, lleno de paz y lleno de mucha luz. Que Dios me lo bendiga y la Virgen me los acompañe. Bueno, Joshua, a mí me parece importante su intervención y su inquietud frente al problema del bautismo. Debemos recordar, querido Joshua, que el bautismo es un sacramento instituido por Cristo, por el cual la persona renace espiritualmente mediante la ablución con agua y la invocación de las tres divinas personas. Y en ese sentido, lo llamamos nosotros que es un sacramento. Y por eso mismo no podemos perder, y usted tiene toda la razón, no podemos perder la originalidad de este sacramento. Sin embargo, la persona, en el caso del bautismo, adhiere a Jesucristo. Y en ocasiones, sin culpa de la persona misma, la persona adhiere a Jesucristo, a veces en denominaciones cristianas, pero con una sincera actitud de adhesión a Jesucristo. Y en ese sentido, considera la Iglesia que su bautismo es válido en cuanto que adhiere a Jesucristo. Otra cosa es que ya esa persona entra en un proceso de conversión y entonces se le debe cultivar en la auténtica imagen, en la auténtica persona y en la auténtica doctrina sobre Jesucristo. Entonces, ya seguramente va a haber un complemento dentro de la Iglesia Católica que lo confirma en su fe. Por eso mismo se considera que este bautismo en sí mismo pues es válido en cuanto que adhiere a Jesucristo, aunque lógicamente supone una catequesis mucho más sentida y más profunda en el ámbito cristiano, en el ámbito católico. Sí, buenos días. Y para complementar además lo que le decía Joshua, voy a acudir al Concilio Vaticano II. Nos dice el concilio: porque estos que creen en Cristo y recibieron debidamente el bautismo están en cierta comunión con la Iglesia Católica, aunque no perfecta, justificados en el bautismo por la fe, están ya incorporados a Cristo y por tanto con todo derecho se honran con el nombre de cristianos. Y los hijos de la Iglesia Católica los reconocen con razón como hermanos en el Señor. ¿No? Lo dice la Constitución, me parece que es la Constitución Sacrosanctum Concilium, lo estaba confirmando acá. En ese sentido, pues sí, anhelamos que ellos regresen o entren en nuestra vida de fe como católicos. Pero al mismo tiempo, pues la Iglesia se da cuenta que hay una cierta incorporación con Jesucristo, con el Hijo de Dios, que la Iglesia ve con beneplácito, aunque esperan que efectivamente, según lo señala el propio concilio, es importante. Y luego se dan una serie de normas para tomar en cuenta para la validez del bautismo. El Directorio Ecuménico en 1993 plantea:
El bautismo por inmersión o infusión con la fórmula trinitaria es válido en sí mismo. Por lo tanto, si los rituales, los libros litúrgicos o las costumbres establecidas de una iglesia o de una comunidad eclesial prescriben una de estas maneras de bautizar, el sacramento debe ser considerado válido, a menos que existan razones serias para dudar que el ministro haya observado las reglas de su propia comunidad o iglesia. O sea, que allá en esas iglesias también se haya invocado a las tres divinas personas. Esto es muy importante. Una inmersión, una infusión y la fórmula trinitaria. De lo contrario, pues no hay bautismo. No se considera como válido ese bautismo, desde luego. Pero el tiempo se nos ha ido, ya tendremos oportunidad de volver, si Dios así lo quiere, sobre estas materias. Agradecemos al padre Germán Acosta Rubio, director espiritual de Radio María en Bogotá, Colombia, en el programa Análisis del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo puede escuchar aquí en esta su radio católica por internet www.oraconelcorazonradio.com de lunes a viernes a las 9 de la mañana, con repetición a las 5 de la tarde y 1 de la madrugada, hora del este. Gracias y bendiciones.